a nuestras actividades. Conéctate con nosotros todas las mañanas a través de nuestros devocionales. Escríbenos y te los enviaremos. Todos los miércoles y sábados a las 7 de la mañana, únete al tiempo de oración por la plataforma Zoom. También recuerda nuestros cultos del día domingo a las 9 de la mañana por nuestro canal de YouTube. Si deseas asistir de manera presencial, debes inscribirte previamente. Recuerda llegar a las 8:45 de la mañana. Qué bendición es volvernos a encontrar a través de estos medios, a través de este espacio. Nos encontramos para honrar y para glorificar el nombre de nuestro amado Padre Celestial. Y en esta mañana les damos una cordial bienvenida. Creemos que Dios se está manifestando a través de estos medios. Usted que está ahí en su casa, que ha sacado el tiempo para unirnos en un mismo espíritu, para poder alabar a Dios, para poder recibir de Él. Yo sé que Él va a derramar de su gloria sobre tu vida. Así que yo quiero pedirte que coloquemos este tiempo en las manos del Señor y que podamos disponernos para recibir de lo que Él tiene para ti, lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Amado Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús, que sobre todo nombre, delante de tu presencia nos presentamos, Señor. Queremos hacerlo como dice tu palabra, con un corazón contrito y humillado, Dios. Queremos en el nombre de Jesús, en tus manos depositar nuestras vidas, en tus manos depositar todo lo que somos, Señor. Traemos ante tu altar, Señor, nuestra condición pecaminosa. Te pedimos que nos limpies, que nos laves, Señor. Pero también traemos delante de ti, Señor, nuestro servicio, Señor. Traemos delante de ti nuestro talento, Señor. Traemos delante de ti todo lo que tú nos has dado, Señor. Queremos ser hombres y mujeres cargados de tu amor, cargados de tu gracia, Señor. Que te glorifiquemos, Padre, en cada circunstancia de la vida, Señor. Que nos gocemos, que ese fruto del Espíritu Santo que tú quieres que tengamos, Señor, de gozo, permanezca en nuestras vidas. A pesar de los momentos difíciles, a pesar de las circunstancias, nos gocemos y nos alegremos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que sobre todo nombre, clamamos por esa presencia maravillosa tuya, por esa presencia poderosa tuya, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias, Señor, por estos espacios que nos unen, Señor, para glorificar tu nombre. En tus preciosas manos, Señor, está tu iglesia en esta mañana. Estamos aquí, Señor, unidos en un mismo espíritu y clamamos por tu bendición, Señor. En esta mañana continúa ahí delante de la presencia del Señor y abre la Biblia, abre la palabra del Señor en el Salmo 103. Y el Salmo 103 dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es quien sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordia. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ese Dios poderoso, ese Dios grande que habla el salmista aquí en este salmo, es el Dios al que usted y yo hoy queremos adorar, hoy queremos exaltar. Por eso te invito para que le adoremos con todo nuestro ser, para que te unas a este grupo de hermanos que adoran al Señor y juntos le adoremos en esta mañana. Amén. Saltamos al Señor, porque Él es Cristo resucitado, Rey, alto y sublime, reina con poder. Solo en su nombre tenemos el perdón. Cristo Jesús. Ahí en tu lugar exalta el nombre del Señor, dale gracias, porque en su nombre hay perdón, restauración. Él es el sanador, el libertador para cada
Vamos a declararlo en esta hora con esta hermosa canción. Él es el resucitado Rey. Oh, 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 te llamamos Sanador, restaurador, maestro, salvador, amante, eres dador, tu nombre grande es redentor, libertador, eres rey, conquistador, oh Cristo, tu nombre grande es, tu nombre es Cristo, resucitado Rey, alto y sublime, reinas con poder, solo en tu nombre Dios tenemos hoy perdón, te llamo Cristo, te llamo Cristo, tu nombre grande es, tu nombre grande es. Él es sanador, restaurador, maestro, salvador, amante, eres dador, tu nombre grande es, redentor, libertador, eres rey, conquistador, Cristo, tu nombre grande es, tu nombre es Cristo, resucitado Rey, alto y sublime, reinas con poder, solo en tu nombre Dios tenemos hoy perdón, te llamo Cristo, te llamo Cristo, nadie es más grande que tú, nadie es más fuerte que tú, no hay hombre más santo que tú, Cristo. Nadie puede darnos luz y hacer lo que haces tú, no hay nombre más santo que tú, más santo que tu nombre, Cristo. Te llamo Cristo, suscitado Rey, alto y sublime, reinas con todo poder, solo en tu nombre Dios tenemos Hoy perdón, te llamo Cristo, te llamo Cristo, te llamo Cristo, te llamo Cristo, solo tu nombre te llamo Cristo, nadie es más grande que tú,
Nadie es como tú, Señor. No hay nombre más santo que tu nombre. Nadie puede darnos luz. Por eso, júntate con nosotros en este tiempo. Para que le pidamos al Señor que esa gloriosa presencia, que no hay nadie como Él, que no hay nadie más fuerte que Él, y por esa razón entonces Él derrame de su presencia sobre nosotros, que Él venga sobre esta tierra. Esta situación sanitaria parece quererse complicar un poco, pero las noticias también de inseguridad, un poco de desaliento. Creo que la iglesia tiene una tarea fundamental en la restauración de su ciudad. Así que juntémonos para pedirle al Señor hoy, para clamarle, rogarle que derrame de su lluvia sobre nosotros, el rocío de su amor, que nos visite y que transforme primero nuestras vidas, primero mi vida. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita mi vida, cámbiame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia y manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo, Señor. Manda la lluvia, Señor, el rocío de tu amor, visita mi vida, cámbiame, Señor. Cámbiame, Señor.
En primer lugar, toca mi vida, Señor. Visita mi vida, Señor. Y luego visita esta tierra usándome, Señor. Y mira cuánto dolor, delincuencia, corrupción, familias vueltas contra sí mismas. Sánanos, Señor. Digamos juntos: sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. Levantemos la voz: sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, Señor. Digamos juntos: vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti, solo a ti. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. Una vez más: sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. Vamos a ir la última vez: sana nuestra tierra. Y una vez más: sana nuestra tierra, oh Señor. Yo quiero pedirte que continúes con ese espíritu de clamor a Dios. Hoy estamos en nuestras casas porque hay una necesidad. Hay una necesidad muy grande de esa intervención poderosa de nuestro Padre Celestial. Una necesidad de Él sobre nuestra tierra. Por eso usted una sus corazones a este clamor en esta mañana. Y clamemos por ese obrar de sanidad sobre nuestra tierra. Hay necesidad espiritual, hay muchas vidas que están sufriendo porque sus seres queridos han partido a la eternidad y duele. Hay necesidad porque hay muchos enfermos, amigos, hermanos nuestros en la fe que están enfermos. Yo quiero pedirte que clamemos al Señor en esta mañana, que le pidamos a Él que obre de manera sobrenatural sobre nuestra tierra. Padre, aquí estamos como iglesia. Queremos, Señor, unir nuestras vidas para clamarte, Dios, por ese obrar poderoso sobre nuestras vidas, Señor. Que podamos ser esos portadores de esperanza en estos tiempos de dolor, Señor.
que podamos ser, Señor, esos vasos útiles en tus manos como iglesia, Señor. Padre, que podamos llevar una palabra de aliento, de ánimo, Señor. Nuestra tierra, Señor, está sufriendo en estos tiempos, Señor. Está sufriendo un tiempo, una época compleja, difícil, Señor. Hoy como iglesia estamos desde nuestras casas, Señor, porque no podemos salir, Padre, porque hay algo que nos está impidiendo, Señor. Hoy clamamos para que tú tomes el control de tu pueblo, de tu iglesia, Señor, para que, amado Señor, tú intervengas sobre esta tierra tan hermosa que hiciste, Señor. Tú sabes lo que está pasando con el tema de pandemia, Señor. Tú lo sabes más que nosotros, Señor, más que los médicos que dicen que ellos no entienden, Dios. Ellos no tienen una palabra de orientación que nos dé paz, que nos dé tranquilidad, Dios. Pero tú sí tienes, Señor, una palabra de esperanza. Tú sí tienes una palabra de tranquilidad y aliento, Señor. En esta mañana clamamos, Dios. Sabemos que todo el pueblo tuyo está unido, Señor, en esta mañana en diferentes lugares del mundo, Señor, clamando, Señor, por esa intervención poderosa tuya sobre nuestra tierra, Señor. Toma, Señor, nuestra tierra, toma nuestro país. Tú sabes, Señor, lo que está sucediendo ahora en las diferentes ciudades, Señor. Clamamos, Señor, clamamos por esa protección divina tuya, Señor. Padre, quebranta en el nombre de Jesús toda mentira, Señor, todo engaño, todo aquello que no viene de parte tuya. Clamamos por tu justicia, Señor. Tú sabes la verdad, Padre, y en esta mañana, en el nombre de Jesús, Señor, rendimos a tus pies nuestras vidas, Señor. Hemos venido y estamos aquí buscando tu rostro, Señor. Anhelamos tu presencia gloriosa. Ayúdanos a no distraernos en nada ni por nada, Señor. Haz que podamos estar atentos a lo que quieres hacer, atentos a tu voz, Señor. Que, amado Señor, este tiempo sea un tiempo de sed por tu palabra, de sed por tu búsqueda, Señor. Padre, en el nombre de Jesús clamamos, Señor. Clamamos para que tú obres, Señor, para que tu Espíritu Santo coloque en tu pueblo, Señor, un querer como el hacer, Dios, para que tú derribes vendas, Señor, que de pronto están cegando los ojos de tu iglesia, Señor. Ayúdanos a ver con ojos espirituales, Señor. Ayúdanos a anhelar vivir esos frutos de tu Espíritu, Padre. En esta mañana te lo suplicamos, Dios. Gracias porque tú nos has escuchado, Señor, porque has escuchado este clamor, Señor. Obra sobre aquellos hermanos que han estado delicados de salud. En tus preciosas manos los colocamos, Señor. Obra, bendícelos, llénalos de tu gloria, Señor. Acompáñalos donde ellos están, allá en la clínica donde, amado Señor, se encuentran. En tus manos continuamos esta mañana, en el nombre de Jesús, que sobre todo nombre. Amén y amén. Le damos gracias a Dios porque Él ha sido nuestro amparo, porque Él ha sido nuestro refugio, porque eso es lo que dice su palabra. Y en esta mañana quiero recordarles algunos anuncios que tenemos para que continuemos edificándonos. Los jóvenes, esta tarde, hoy a las 4, jóvenes mayores de 18 años tenían su actividad presencial, pero lo harán de manera virtual. Así de que prepárese para estar en esa reunión. Los encargados les enviarán el link y se conectarán esta tarde a las 4. Esté muy, pero muy pendiente. Puede invitar amigos. Va a ser un tiempo bien especial. Hoy a las 4 de la tarde no se pierda ese tiempo especial de jóvenes mayores de 18 años. Es para jóvenes mayores de 18 años. Les esperamos. Es una actividad que va a edificar sus vidas. También recordarles que nos unimos en esos tiempos de clamor, de oración, los días miércoles y los días sábados a las 7 en punto de la mañana. Conéctese ahí con nosotros como iglesia. Y los demás grupos pequeños se reúnen entre semana, grupos de niños, grupos también familiares. Conéctese a un grupo y reciba de lo que Dios tiene para su vida, para su iglesia. Es muy importante que usted esté ahí conectadita y conectadito. Bueno, vamos a disfrutar este tiempo especial de la palabra del Señor. Dios va a hablar a tu vida, así de que usted prepárese
y reciba lo que Dios tiene para ti. Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas. Qué bendición poder estar esta mañana aquí con ustedes a través de estos medios, que ustedes nos den esa bendición de dejarnos entrar hasta sus hogares a través del canal de YouTube. De verdad que para nosotros es una alegría que a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, pues podemos mantener la conexión, podemos mantener el contacto a través de esto que Dios nos ha permitido tener, que son las redes sociales. Un abrazo a la distancia. Yo le animo para que usted pueda convocar a su familia a estar en un tiempo especial. Este es el tiempo de culto dominical, así que usted a esta hora ya debería de estar listico, listica y sentadito ahí en la sala de su casa, amplificando esta señal para disfrutar de la palabra del Señor, que es alimento para nuestra alma y que es vida para nuestra vida también. Así que yo le pido en el nombre del Señor que usted se dedique exclusivamente este tiempito a escuchar la palabra, que usted se dedique exclusivamente a recibir la palabra. Deje un momentico los oficios, deje un momentico la cocina, deje un momentico el celular quieto y dedíquese a alimentarse espiritualmente, sobre todo en este tiempo que tenemos tanta necesidad. El saludo más común entre nosotros los creyentes es Dios te bendiga, ¿cierto? Es la manera como siempre que nos encontramos nos saludamos, Dios te bendiga. Pero yo quisiera que miráramos por un momento y profundizáramos un poco y nos preguntáramos: ¿sabe usted lo que significa este saludo? ¿Sabe usted lo que significa hablar con una persona y decirle Dios te bendiga? ¿Sabes lo que es una bendición? Si te cruzaras con una bendición por el camino, ¿tendrías la capacidad de reconocerla como bendición y no te confundirías con otra cosa que no es bendición? Porque a veces usamos el Dios te bendiga más bien como una muletilla, usamos el Dios te bendiga más bien como un asunto pasajero, pero no tenemos el sentido de lo que realmente significa esto. ¿Cómo puedes llegar a bendecir a alguien si no sabes lo que es realmente una bendición? En la Biblia, que fue escrita en el idioma griego, la palabra bendición viene de una palabra griega que se llama makarios. Makarios era un término que se usaba para exaltar a una persona porque algo bueno le había pasado, por un privilegio que esa persona tenía, porque una bendición es un privilegio. Una persona bendecida es una persona privilegiada de alguna manera. También la palabra makarios es usada como felicidad. Por eso algunas traducciones hablan de la bendición como felicidad. Felices los que hacen esto, o felices los que tienen al Señor, dichosos también. Dijéramos nosotros hoy en día un término como tan de buenas, esa persona que tiene esa bendición de Dios. Y el término que nosotros más aplicamos y el que tal vez más se aplica en este caso es el término bienaventurado. Bienaventurado es sinónimo de bendición. Y cuando nosotros hablamos a una persona y le decimos Dios te bendiga, lo que le estamos diciendo es: tú eres una persona bendecible por Dios. Yo quiero que maneje durante este tiempo esta palabra bendecible. El sermón más famoso de Jesús, usted debe saberlo, es el conocido Sermón del Monte. En Mateo capítulo 5 se habla del Sermón del Monte. Este Sermón del Monte habla de unas maneras o unas actitudes que nosotros los creyentes podemos desarrollar para llegar a ser bienaventurados. Entonces dice: bienaventurados los que, y maneja una postura, una actitud o una manera a través de la cual nosotros podemos ser bienaventurados. Ahora, es el deseo de mi corazón como pastor que usted, mi hermano, mi hermana, sea una persona bendecida, que Dios bendiga su vida de manera particular, pero también de manera general, que su salud pueda ser bendecida, que sus talentos puedan ser bendecidos, que su matrimonio pueda ser bendecido, que sus hijos sean bendecidos, que sus finanzas sean bendecidas, que usted pueda ser una persona feliz, una persona bienaventurada, una persona dichosa. Ese es el deseo del corazón.
la Biblia, nosotros entendemos que el tema de la bendición, o en el tema de la bendición, el problema no es Dios, que es la fuente de la bendición. El problema en relación a la bendición tiene que ver con nosotros, porque muchas veces, muchos de nosotros vivimos vidas que Dios no puede bendecir. Claramente Dios no va a bendecir el pecado, Dios no va a bendecir la arrogancia, Dios no va a bendecir la impaciencia, Dios no va a bendecir cosas que pasan en nuestra vida. Entonces, el problema de la bendición no es Dios. El problema es que muchos de nosotros, por nuestro estilo de vida, no somos bendecibles. Pregúntele a la persona que tiene ahí a su lado, a su esposo, a su esposa, a uno de sus hijos, dígale: ¿eres tú una persona bendecible? O sea, ¿estás lista para la bendición de Dios? Porque vamos a hablar de ese tema durante unos meses, tomando como base el Sermón del Monte, que tiene que ver con las maneras a través de las cuales Dios quiere bendecir nuestra vida, que nosotros nos convirtamos en personas bendecibles, que Dios realmente nos pueda bendecir. Vamos a ver cada una de esas 8 condiciones para convertirnos en personas que Dios pueda bendecir, porque nuestro estilo de vida así lo permite. Vamos a ir entonces al Evangelio de Mateo, en el capítulo número 5, y vamos a mirar, y cada semana vamos a mirar una de estas bienaventuranzas, o una de estas actitudes, o una de estas maneras a través de las cuales Dios quiere que nosotros nos volvamos personas bendecibles, que Dios nos pueda bendecir en cada una de las áreas de nuestra vida. Mateo capítulo 5, y vamos a leer el versículo número 3, porque el versículo número 3 ya trae la primera condición. Recuerde que son 8, eso quiere decir que más o menos 2 meses vamos a estar hablando sobre esta temática. Mateo capítulo 5, versículo número 3 dice lo siguiente: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Cuando uno lee este pasaje hacia la carrera, a veces el pasaje no le dice mucho a uno, por una sencilla razón, y es que nosotros a veces no entendemos los términos que aparecen en la Biblia, o no profundizamos y nos inquietamos por saber el significado. Y hay algunos términos interesantes allí. El primer término es dichosos, que es felices, es bienaventurados, es bendecidos, pero luego dice los pobres en espíritu. Entonces no entendemos a veces el contenido del pasaje. ¿Qué es un pobre en espíritu? Esa palabra pobre en espíritu nos genera a nosotros una sensación como deprimente, como que los pobres en espíritu. No nos gusta a veces ese término mucho. Y otra parte dice el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? Eso se oye como increíble, como difícil de entender, como algo inalcanzable. En este sermón Jesús inicia bendiciendo. No habla de pobreza física. Cuando él dice dichosos los pobres, aclara que es en espíritu. Aquí no está hablando de pobreza física, aquí no está hablando de pobreza económica, aquí no está hablando de pobreza intelectual, aquí está hablando de pobreza en espíritu. Los pobres en espíritu. Aclara puntualmente, es decir, que Dios está hablando, o el Señor está hablando en ese momento, de una actitud que los seres humanos creyentes en Jesús debemos desarrollarla de esa manera. Entonces, cuando miramos otras traducciones, entonces nos vamos a dar cuenta y a entender un poquito más el significado. Voy a mencionarles traducciones bíblicas que me encontré por allí para que ustedes lo entiendan un poquito. La primera es la Nueva Traducción Viviente. Esa Nueva Traducción Viviente lo traduce de esta manera. Dice: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. La palabra de Dios para todos dice, que es otra versión bíblica, dice: afortunados los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de Dios les pertenece. Y una versión muy conocida por nosotros, que es la Dios habla hoy, dice: dichosos los que tienen espíritu de pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces es muy claro que la pobreza en espíritu que está hablando aquí tiene que ver con una condición humana que hace de una persona pobre en espíritu una persona bendecible, una persona apropiada para recibir la bendición de Dios de una manera especial. Si en mi vida soy una persona pobre,
esa es la actitud que debo entonces tener, una actitud de dependencia de Dios, una actitud de necesitar a Dios de una manera puntual. El Salmo 146 versículo 5 nos aclara un poquito el concepto y lo podemos tener puntualizado en esta mañana. Dice el Salmo 146 versículo 5: dichoso aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios. Hay dos palabras claves allí en ese pasaje. La primera es la palabra ayuda. Dice: dichoso aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob. Y luego dice: cuya esperanza está en el Señor. Eso quiere decir que es una persona que entiende la necesidad de ayuda. Es una persona que se siente a sí mismo, se entiende a sí misma como una persona necesitada de ayuda, de la ayuda de Dios. Eso es un pobre en espíritu. Esa es una actitud que hace de ti y de mí personas que Dios quiere bendecir y que Dios quiere de alguna manera llenar de su gracia y de su poder. Ser pobre en espíritu entonces significa que humildemente dependo de Dios y no de mí. Voy a volvérselo a decir porque es el concepto que vamos a manejar esta mañana. Ser pobre en espíritu significa que humildemente dependo de Dios y no de mí. Si quiero la bendición de Dios en cualquier área de mi vida, debo reconocer humildemente que dependo de Dios y no de mí. Es decir, debo volverme dependiente de Dios, no de mí, no de otra persona, no de un sistema, no de la iglesia, no del liderazgo, no dependiente del pastor. Debo aprender a volverme dependiente de Dios. Y tal vez aquí aparece la palabra clave, y la palabra es: ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo hace uno para vivir una vida a través de la cual podamos ser dependientes de Dios? Pues yo quiero esta mañana dejarte algunos elementos prácticos para que aprendas a convertirte en una persona humilde, dependiente de Dios, y eso te convierta en un candidato o una candidata a ser bendecido por Dios, porque eso dice el texto: dichosos los pobres en espíritu, o bienaventurados los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. La primera manera a través de la cual usted se vuelve pobre en espíritu es cuando usted depende de la sabiduría de Dios y no de su propia sabiduría ni de otra persona. El primer elemento clave entonces es la sabiduría. ¿De dónde tomas tú la sabiduría? De lo que tú sabes, de lo que tú conoces. Cuando tú dependes de la sabiduría de Dios y no de tu propia sabiduría, te conviertes en una persona bendecible por Dios. Mire lo que dice la Biblia en Proverbios capítulo 14 versículo 12. Proverbios capítulo 14 versículo 12, texto muy conocido, lo sabemos hasta de memoria. Dice: hay caminos que al hombre le parecen, y subraya la palabra le parecen rectos, pero que acaban con ser caminos de muerte. Hay dos maneras de caminar por la vida en términos de sabiduría. Una manera es confiando en mi parecer. A mí me parece, yo pienso que, a mí me parece que lo ideal es esto o aquello. Y dice la Biblia: el problema es que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero cuando el camino termina, el camino es un camino equivocado, es un camino errado. ¿Y sabe cuál es el problema? Que eso te das cuenta es cuando el camino termina, o sea, cuando ya tu vida ha pasado 20, 30, 40, 50 años. Entonces, qué importante que yo aprenda a escuchar lo que Dios dice y lo que Dios dice que yo haga y que yo le pueda obedecer al Señor. La idea entonces es escuchar a Dios y no a nuestros impulsos. ¿Por qué? Porque Dios está lleno de verdad y nuestros impulsos no están llenos de nada, están llenos solamente de eso, de impulsos. La filosofía de la gente hoy en día, que no es llevada por la sabiduría de Dios, sino que es llevada por su propio parecer, está fijada en una palabra, en una frase que es muy interesante. La gente dice: ¿cómo puede ser malo si se siente tan bien? Porque se están dejando llevar por el parecer, lo que te parece. Y eso pasa en las finanzas. Entonces te parece una buena inversión, pero no lo era. Te parece una buena manera, pero no era. Funciona también en el tema familiar. Sé que así es la manera correcta de dirigir tu familia, pero al final te das cuenta que no era. Qué importante que nosotros aprendamos a depender de la sabiduría de Dios y nunca
de nuestra propia sabiduría. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 7 también lo manifiesta y lo reitera de una manera puntual. Dice: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos. Note usted que el término está diciendo una vida de dependencia de Dios, una vida que íntegramente depende de Dios. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Entonces, lo que está diciendo el pasaje bíblico es que la dependencia de la sabiduría de Dios tiene que ser un elemento de la cotidianidad. ¿Y cómo hace uno para encontrar la sabiduría de Dios? Hay solamente dos maneras. Número uno, orando, porque cuando oras hablas con Dios. Número dos, leyendo la Biblia, porque la Biblia contiene la voluntad y la sabiduría de Dios. Así que si yo te preguntara esta mañana, ¿qué tanto tú dependes de la sabiduría de Dios? Yo no te preguntaría si dependes o no. Yo te diría, ¿qué tanto oras y lees la palabra? Si no oras y no lees la palabra, por más que quieras depender de la sabiduría de Dios, no vas a poder, porque la sabiduría de Dios está en la Biblia, que es la palabra de Dios. Entonces, tener esa actitud de dependencia absoluta de la sabiduría de Dios y no de la sabiduría mía, me hace una persona pobre en espíritu y me hace una persona bendecible por el Señor. El segundo elemento que aparece también es que para yo convertirme en una persona bendecible, yo debo aprender a depender de la fuerza de Dios y no de la fuerza mía. Yo sé y entiendo y reconozco que los seres humanos tenemos cierta capacidad de hacer cosas. Es decir, tenemos una fuerza muy nuestra, una potencia, un poder muy nuestro. Y con arranque, con empuje y con ganas logramos hacer cosas grandes. Pero una persona en espíritu, una bendecible por Dios, es una persona que no depende de sus propias fuerzas, sino que aprende a depender de las fuerzas de Dios. Porque el tema con nosotros y nuestra fuerza es que a menudo nosotros nos cansamos y al final del día ya no tenemos fuerzas. ¿Por qué? Porque nuestras fuerzas son limitadas. Si quieres comprobar esto, busca una persona que sea mayor de 80 años y pregúntale cómo están sus fuerzas, y te vas a dar cuenta que ese anciano o esa anciana te va a decir: yo ya no tengo fuerzas, ya mis fuerzas se acabaron. Yo 60 o 50 años atrás tenía mucha fuerza, pero la fuerza se me fue acabando por una razón sencilla y básica, y es que nosotros somos seres humanos limitados. Sin embargo, Dios tiene un poder ilimitado. Por eso ser pobre en espíritu es poder depender no de la fuerza mía, porque al final del día yo ya estoy agotado, en la noche yo ya estoy prácticamente acabado, sino aprender a depender de la fuerza de Dios, del poder de Dios, porque esa fuerza es inagotable. Mire lo que dice el Salmo 84. Salmo 84, versículo 5. Mire allí en la pantalla, dice el Salmo 84, versículo 5. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. Es la primera partecita. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. Es decir, aquella persona que no se fundamenta en su fuerza, sino que se fundamenta en la fuerza de Dios. Isaías capítulo 40, versículo 31. Isaías 40, 31 lo confirma de una manera pues fundamental. Dice: pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. En los tiempos más difíciles de nuestra vida vamos a necesitar la fuerza de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la fuerza de nosotros no es suficiente para resolver las situaciones difíciles en la vida. Yo conozco gente que no ha podido resolver situaciones difíciles en su vida por la sencilla razón que no le han entregado eso a Dios, que no se han fortalecido en Dios. Entonces tuvieron una pérdida y hoy todavía están abrumados por esa pérdida. Han tenido perdieron el empleo y hoy en día
abrumados por esa pérdida del empleo. Perdieron su matrimonio y no se han podido recuperar. Perdieron cualquier cosa, vivieron cualquier situación y no pudieron salir de esa condición. ¿Por qué? Porque lo están intentando hacer en sus propias fuerzas y no va a funcionar de esa manera. Tiene que ser en las fuerzas de Dios. Entonces yo quiero enseñarle un lema de vida en adelante. Y este lema de vida dice así, dice: iré poder de Dios. Iré en el poder de Dios. Cuando te levantes en la mañana y tengas un día duro por delante, tienes que decir: iré en este día en el poder de Dios. Cuando tengas una dificultad, una adversidad económica, tienes que decir: iré en el poder de Dios. Toca a la persona que está viendo la transmisión contigo y dígale: iré en el poder de Dios. Si es su esposa o su esposo, dígale: iremos en el poder de Dios. Dígale a sus hijos: iremos en el poder de Dios. Lo que vamos a hacer en adelante lo vamos a hacer no en nuestras fuerzas, sino en el poder maravilloso de nuestro Dios. Cuando tú tienes ese lema de vida, cuando tú dices: yo iré en el poder de Dios, eso que te constituye inmediatamente en un hombre o en una mujer pobre en espíritu, y eso te califica para ser una persona sensible por Dios. El tercer elemento, que es tan importante también, tiene que ver con que una persona pobre en espíritu y que se califica para ser bendecible por Dios es una persona que no depende de su propio tiempo, sino que depende del tiempo de Dios. Dependo del tiempo de Dios y nunca voy a depender de mi propio tiempo. En todos los ámbitos de la vida, el tiempo es muy importante. El tiempo es determinante para todo. Todas las cosas se desarrollan en un tiempo. El factor tiempo es clave, el factor tiempo es fundamental. La Biblia dice que hay temporadas o que hay tiempo para todo. Y estas temporadas generalmente para nosotros en relación con Dios son temporadas de espera. Si hay algo que el Hijo de Dios, si hay algo que el creyente en Dios tiene que aprender en relación al tiempo y a Dios, es que los tiempos con Dios para nosotros generalmente son tiempos de espera. Yo espero y Dios actúa. Yo espero y Dios obra. Yo espero y Dios hace el milagro. Yo espero y Dios se glorifica de una manera muy, pero muy especial. Entonces el tiempo es clave en este sentido. El Salmo número 31, versículo 14 y 15, en la versión Reina Valera dice lo siguiente. Salmo 31, versículo 14 y 15, dice el salmista: mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos. Mire esa capacidad y mire esa actitud del salmista al decirle al Señor: Señor, yo confío en ti, yo espero en ti y mis tiempos están en tus manos. Esto aplica para una jovencita o un jovencito que está preocupado, por ejemplo, por casarse. En tu mano están mis tiempos. Va a llegar un tiempo en el que Dios te va a permitir vivir esa experiencia. Esto está dado también para aquellas personas que están pensando en mejorar sus finanzas. En tu mano están mis tiempos. Habrá un tiempo en el que Dios va a bendecir esas finanzas. Vas a cursar una carrera, vas a iniciar un negocio, vas a vivir una experiencia, vas a viajar, vas a desarrollar un ministerio. Pero todo eso está en los tiempos de Dios. Una persona pobre en espíritu es una persona que aprende a vivir su vida dependiendo de los tiempos de Dios. La mayor parte de nuestra vida en asuntos significativos, decíamos ahorita, son tiempos de espera. Porque Dios nunca tiene afán. Usted nunca va a encontrar a Dios acosado y afanado y diciendo: me está cogiendo la tarde para hacer esto o aquello. Jamás va a pasar eso. Dios siempre va por encima del tiempo. Así que nosotros no tendríamos que preocuparnos por nuestro tiempo, sino por el tiempo de Dios. Ahora, en la cultura humana, no, la idea o lo ideal no es que esperes. No, en la cultura humana y sobre todo esta cultura moderna, el tema es que usted haga las cosas rápido. Hoy en día tenemos que trabajar en computadores y no hay nada más desesperante que un computador lento o un celular con un procesador lento. Nosotros queremos darle la orden al computador o queremos darle la orden al celular y que se ejecute ya. No nos gusta esperar,
pero déjeme decirle, eso se puede aplicar a un computador, se puede aplicar a un celular, pero no se puede aplicar a tu relación con Dios. Porque Dios nunca está de afán, porque Dios no es un procesador de datos, ni es un procesador de deseos tuyos, ni es un procesador de caprichos tuyos. Dios es el Rey de los cielos, es el Señor del tiempo. Entonces mire lo que dice Eclesiastés capítulo 3 versículo 11. Eclesiastés capítulo 3 versículo 11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Es decir, en el tiempo de Dios las cosas siempre van a estar bien. Si te sales del tiempo de Dios, ya no es hermoso. Es hermoso en su tiempo, concatenado en el tiempo de Dios, digamos metido dentro de los lapsos de tiempo de Dios. Por eso no debes apresurarte, pero tampoco debes atrasarte. Debes ir al tiempo de Dios. Un hombre con un corazón pobre en espíritu es un hombre o una mujer que sabe manejar los tiempos en Dios. No depende de sus propios tiempos. Los tiempos los entrega en las manos de Dios. La pregunta es, con relación a los tiempos y al obrar de Dios, ¿cómo trabaja Dios? Yo no sé si le parece a usted, pero a mí a veces me ha parecido que a veces Dios trabaja como muy lento. Y uno quisiera decirle: Señor, ¿por qué no lo haces más rápido? Realmente yo sí tengo un poco de afán. Tal vez tú no tengas afán, pero yo sí tengo un poquito de afán. Mire lo que dice la Biblia en cuanto a la manera como Dios trabaja con relación al tiempo. Isaías capítulo 60 versículo 22. Isaías capítulo 60 versículo 22 dice: el más débil se multiplicará por miles y el menor llegará a ser una nación poderosa. Y ojo con lo que viene a continuación: yo soy el Señor, cuando llegue el momento actuaré sin demora. Cuando llegue el momento actuaré rápido, dice el Señor. Pero ¿cuándo? Porque ese término ¿cuándo? Es un término que factoriza tiempo. ¿Cuándo? Dice cuando llegue el tiempo. Entonces es cuando Dios lo decida. Mira por ejemplo la venida de su Hijo Jesús al mundo. Durante miles de años los judíos estuvieron esperando la venida del Mesías, pero cuando llegó el tiempo, dice la Biblia, el Mesías apareció. Ahora Jesús regresó al cielo, pero Él va a volver. Algunos dicen: no, se está retrasando el Señor. No, el Señor no va a venir nunca. No, el tema es que Dios trabaja de esta manera. Cuando llegue el tiempo, las cosas van a suceder y van a suceder inmediatamente. Cuando llegue el tiempo, mi querido joven o mi querida joven, cuando llegue el tiempo de tu matrimonio, entonces Dios va a orar a favor de eso y te vas a casar y vas a ser felizmente casada o casado si estás en el tiempo de Dios. Lo terrible es estar por fuera del tiempo de Dios, porque ahí no hay garantía. Cuando llegue el tiempo, ese negocio va a crecer. Cuando llegue el tiempo, ese ministerio va a florecer. Cuando llegue el tiempo de Dios, esa situación se va a resolver, esa sanidad va a llegar. Pero tienes que aprender a depender no de tu propio tiempo, realmente del tiempo de Dios. Entiende esto con claridad: un retraso no es una negación. El hecho de que las cosas no se den ya no significa que Dios te está diciendo que no. Un retraso simplemente es la manifestación de la soberanía y el tiempo de Dios. El problema es cuando queremos hacer las cosas en nuestro propio tiempo. Esto del profeta Miqueas en el capítulo 7 versículo 7, Miqueas 7:7, que dice: pero yo he puesto mi esperanza en el Señor, yo espero en el Dios de mi salvación, mi Dios me escuchará. Este pasaje está diciendo de un hombre que dice: yo no me voy a apresurar, yo he puesto mi confianza en el Señor, yo voy a esperar en Él y yo sé que Él me va a escuchar. Entonces espero los tiempos de Dios. Esperar el tiempo o los tiempos de Dios hará de ti una persona bendecible. Cuarto elemento práctico para convertir tu corazón en un corazón dependiente absolutamente de Dios: dependo de la protección de Dios y no de mía. La protección de Dios. Siempre vamos a tener en nuestra existencia personas que no nos entienden y que hacen cosas en nuestra contra. Siempre vamos a tener dificultades, problemas, ataques, calumnias, mentiras, críticas injustificadas y cualquier tipo de situaciones que vengan a nuestra vida. Algunas personas llegan a pensar que cuando sean perfectos, entonces le van a caer bien a todo el mundo, pero no hay nada más iluso que eso. Jesús
el hombre perfecto, tenía gente a la que no le caía bien. Imagínate, si Jesús no le caía bien a todos, imagínate usted y yo, ¿cuándo vamos a caerle bien a todo el mundo? Nunca. Siempre vamos a tener situaciones difíciles y vamos a ser atacados. El tema es que los seres humanos, cada vez que nos sentimos atacados, la reacción natural es contraatacar. Si me atacan, yo ataco. Si me gritan, yo grito. Si me pegan, yo pego. Si me insultan, yo insulto. Esa es como la mecanismo de defensa del ser humano. Y es tan natural y es tan humano que nosotros lo manejamos casi de manera cotidiana. Pero, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios frente a tener un corazón pobre en espíritu? Lo que está diciendo es: dependo de la protección de Dios y no de la mía. Es decir, dejo que Dios sea mi defensor. Usted y yo nos parecemos más a Jesús, a Cristo, cuando no decimos nada ante las críticas injustas y ante los ataques malintencionados de la gente. Cuando te quedas callado y dices: dejaré esto en las manos de Dios, ahí te vuelves con un corazón igualito al de Jesús. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 23 lo registra de esa manera. Primera de Pedro 2 23 dice: cuando proferían insultos contra él, es decir, contra Jesús, no replicaba con insultos. Jesús no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Ese es el corazón de Jesús, y a ese corazón tenemos que apuntarle nosotros. Un corazón pobre en espíritu es un corazón que depende de la protección de Dios y no busca su autoprotección. No se pone guantes para estar peleando con todo el mundo. Deja que Dios pelee por él. Deja que Dios enfrente las situaciones que están delante tuyo. Entonces, dice la palabra del Señor que Jesús tenía ese carácter y tenía esa característica especial. Entonces, depender de la protección de Dios en un mundo en el que vivimos, lo tenemos que desarrollar y aprender a manejar. Porque en este mundo en el que vivimos vamos a tener muchos ataques. Cuando te vuelves cristiano, la gente te ataca, la gente te cuestiona, la gente te critica, la gente está buscando el error para caer encima tuyo. Si tú no eres una persona que depende de la protección de Dios, vas a vivir todo el día buscando argumentos para defenderte. Vas a buscar maneras para contrarrestar a las personas. Vas a buscar las maneras para andar contraatacando a las personas. Cuando tienes un corazón pobre en espíritu, dejas que Dios te defienda. Le dejas a él esa situación. Dejas que las cosas se desarrollen por sí mismas y que Dios pueda hacer la obra. Cuanto más efectivo y más exitoso seas en la vida, más te van a atacar. Cuanto más consagrado y consagrada seas a Dios, más te van a atacar. Pero la recomendación aquí es: déjaselo a Dios. Déjaselo a Dios. No vas a poder corregirlo, no vas a poder responderle a todo el mundo, no vas a poder pelear con todo el mundo. Mira lo que dice el Salmo 62 versículos 5 y 7. Salmo 62, 5 y 7. Solo en Dios haya descanso mi alma. Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi protector y no habré de caer. Dios es mi salvación y mi gloria. Es la roca que me fortalece. Mi refugio está en Dios. Note usted que el texto maneja cualquier cantidad de metáforas de lugar de escondite, de defensa, y todos ellos están relacionados en Dios. Él no dice: mis puños son los que me defienden, mis argumentos son los que contraatacan, mi inteligencia es la que derrota al otro. Él no dice eso. Él dice: en Dios descansa mi alma, de Dios viene mi esperanza. Dios es mi roca y mi salvación. Dios es mi protector que no me dejará caer. Dios es mi gloria. Dios es la roca que me fortalece. Mi refugio está en Dios. Entonces, cuando la protección de Dios, me vuelvo una persona bendecible, porque mi corazón es un corazón pobre en espíritu. Y finalmente, con esto terminamos. Mi corazón se vuelve un corazón pobre en espíritu cuando dependo de la riqueza de Dios y no de la mía. Una de las cosas que más genera estrés, y está demostrado, tiene que ver con el tema financiero. Tiene que ver con el tema de las posesiones y tiene que ver con el tema de tener una seguridad económica, algo que la gente hoy denomina libertad financiera.
un corazón quebrantado, un corazón pobre en espíritu, es un corazón que tiene como lema depender de las riquezas de Dios y no de nuestras propias riquezas. ¿Por qué? Porque si pones tu seguridad en tus riquezas, ¿cuáles son tus riquezas? Tus riquezas son tu cuenta bancaria, tus riquezas son tu salario, tus riquezas tu negocio, tus riquezas son tus inversiones, tu habilidad para hacer dinero. Si pones tu seguridad en esa riqueza tuya, eres la persona más vulnerable e insegura que pueda existir sobre el mundo. ¿Por qué? Porque todo eso que tú tienes en la cuenta bancaria, el salario, las inversiones y todo lo demás se puede perder en cualquier momento, se pierde en cualquier momento. Yo he visto gente perdiendo absolutamente todo. Por eso tienes que poner tu seguridad en algo que no te puedan quitar. Tienes que poner tu seguridad en algo que no se pueda perder, y ese algo es Dios. Por eso un corazón pobre en espíritu no depende de sus propias riquezas, sino de las riquezas de Dios. Y te voy a regalar una promesa maravillosa de Dios en este sentido. Filipenses capítulo 4 versículo 19 dice lo siguiente. Filipenses 4 dice: así que Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Tenemos necesidades, Dios las va a suplir, pero ¿de dónde viene ese suplir? Dice, no de la cuenta bancaria, no de la iglesia, no de una fundación, no de un familiar que tiene dinero, no, dice de las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces aprende esto, porque esto es clave. El empleo es el canal a través del cual Dios te sostiene, pero la fuente es Dios. El empleo se puede acabar, ¿cierto? En algún momento el empleo se acaba, pero la fuente no se acaba. Entonces, ¿dónde debes poner tu confianza? ¿En el canal o en la fuente? Tienes que poner tu confianza es en la fuente, porque la fuente está allí. El negocio que Dios te ha permitido crecer es el canal de bendición, pero el negocio no es tu sustento en sí mismo. El negocio se puede caer. En algún momento te pueden llamar y decir, mira, tu negocio está ardiendo en llamas, o mira, tu negocio fue asaltado y se acabó todo, o mira, tu negocio quebró y tienes que declararte en quiebra. Entonces el tema es la fuente. Ahora, si tú logras entender esto, vas a reducir tremendamente tus niveles de estrés. Te voy a poner un ejemplo. Si tú te levantas por la mañana y abres la llave del agua para cepillarte, y por el grifo no sale agua, tú no lanzas un grito diciendo, Dios mío, se acabó el agua en el mundo, no hay agua y no tengo agua para cepillar esta mañana. No, usted no dice eso. Usted sabe que el problema no es la fuente, porque en el mundo hay muchísima agua. ¿Dónde está el problema? El problema está en el canal. Tal vez no pagaste los servicios, o tal vez hubo un daño y cerraron el canal, pero la fuente está. O sea, preocúpate y muérete el día que la fuente se acabe, pero si la fuente no se acaba, no tienes problema. Entonces, Dios puede abrir otro. ¿Por qué? Porque Él es la fuente. Si piensas que tu empleo o tu negocio o tus inversiones son lo que te dan seguridad, estás mal, porque esas cosas se van a acabar. Tú tienes que entender que el dinero que entra por tu negocio viene de una fuente que es Dios, que el dinero que viene por tu trabajo viene de una fuente que es Dios. El trabajo se puede acabar, el negocio se puede acabar, lo que nunca se va a acabar es la fuente de donde tú eres bendecido económicamente. Ser pobre en espíritu entonces es darse cuenta de que Dios es la fuente de mi provisión, y cuando yo me doy cuenta que Él es la fuente de mi provisión, no el empleo, no el negocio, no las inversiones, entonces me hago una persona pobre en espíritu y me convierto en un candidato bendecible por Dios. Voy a ser bendecido por Dios porque he cumplido con ese requisito que está establecido en la palabra. Entonces, recapitulemos y terminemos. No dependo de mi sabiduría, recojo sabiduría de la palabra de Dios y de mis diálogos directos con Dios.
No dependo de mi propia fuerza, no, voy en el nombre del Señor y en la fuerza del Señor. No dependo de mi propio tiempo, voy al tiempo de Dios. Dios tiene un tiempo para cada cosa y yo me ajusto a ese tiempo. No dependo de mi propia protección, no ando peleando con todo el mundo, Dios me protege, mi fuente de protección es Dios. Y nunca voy a depender de mi riqueza, voy a depender de la riqueza de Dios, porque mi riqueza comparada con la de Dios no tiene comparación. Entonces quiero ir a la fuente, no quiero quedarme con el canal. La pregunta es, para terminar y concluir allí y confrontarnos un poco, ¿cómo estás en cada una de estas áreas? ¿Cómo estás en el área de la sabiduría? Cuando tomas una decisión, cuando proyectas tu vida, cuando tienes que caminar por esta vida, ¿de dónde tomas sabiduría? ¿De Dios o tuya? Si estás orando continuamente, leyendo y estudiando la palabra continuamente, yo puedo decirte, estás tomando sabiduría de Dios. Si estás viendo televisión, Netflix, películas, leyendo cualquier cosa y pasando tu tiempo allí, yo te puedo decir, no estás tomando sabiduría de Dios, estás tomando sabiduría de otras personas. Esa sabiduría no sirve, la que sirve es la de Dios. ¿Cómo estás en el área del manejo de tu fuerza? Cuando haces algo, lo haces en tu fuerza, te confías en la fuerza de Dios. ¿Cómo estás en el tema del tiempo? Vives azarado, acosado, no te queda tiempo para nada. Hay gente que dice, es que no me queda tiempo. Eso significa que estás yendo adelante de Dios. Cuando vas delante de Dios no vas a lograr absolutamente nada. Las cosas se hacen en el tiempo de Dios. Confía en Dios, no en tu propio tiempo. Los tiempos de Dios son clave. Un indicador que no estás andando bien es cuando no tienes tiempo para nada. Tienes que tener tiempo cuando caminas en el tiempo de Dios. ¿Cómo estás en el tema de tu protección? ¿Vives armando cosas para poderte proteger y para poder mantener tu seguridad? No, es Dios tu protector. Y finalmente este punto es muy importante, y es el tema de la riqueza. ¿Tu confianza en qué está? ¿En tus riquezas? ¿Tu trabajo, tu buen trabajo, tus buenas inversiones, tu herencia que te dejaron, tu cuenta bancaria, los CDTs que tienes, las inversiones que inteligentemente haces? Déjame decirte, en cualquier momento eso se va a acabar. En cualquier momento ya no lo vas a tener. Yo preferiría tener mi tarjeta débito conectada con las riquezas de Dios, porque ahí siempre habrá saldo, siempre tendré lo que necesito. Eso es lo que dice Dios en su promesa. Así que la primera condición para ser una persona bendecible es que te conviertas en una persona pobre en espíritu. Y ya sabes cómo lo haces. Lo que queda en adelante es practicarlo. Lo que queda en adelante es vivirlo. Lo que queda en adelante es demostrarlo. Que puedas hacer una declaración pública de Dios. Espíritu es depender de Dios. Haz una declaración pública de tu dependencia de Dios. ¿Cómo se hace eso? Vive de tal manera que las personas que están a tu alrededor, especialmente los más cercanos, tu familia, te vean depender de Dios. Eso es una declaración pública. Cuando tú haces público lo que vives, lo que crees, lo que haces. Ese es el desafío que quiero dejarte esta mañana, y recordarte que la próxima semana vamos a continuar con la segunda bienaventuranza, con el segundo elemento clave para poder ser personas bendecibles por Dios. Cierra tus ojos ahí donde estás, inclina tu cabeza y habla con Dios por este tema. Ahí con la gente que está reunido viendo esta transmisión, si quieren tomen un momento para preguntarse, ¿qué tan bendecible soy yo? ¿Será que Dios me tiene entre sus candidatos para bendecirme? Mateo capítulo 5 versículo 3 dice, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Claro, cuando eres pobre y dependiente de Dios, pobre en espíritu y dependiente de Dios, entonces Dios empieza a bendecirte de una manera especial. ¿Por qué? Porque cumples con una característica de una condición. Cuando eres arrogante y dependes en todo de ti mismo, Dios dice, dale, hazlo como tú quieras y yo voy a bendecir a otro que tenga un corazón bendecible. Padre, yo quiero darte gracias en esta hora por la bendición de tu palabra. Tu palabra es verdadera, tu palabra es fiel, tu palabra nos llena, Señor, de la sabiduría tuya. Padre, esta mañana hemos aprendido que tener un corazón pobre en espíritu significa depender completamente de Dios.
Y eso es posible hacerlo si nosotros aprendemos a depender de la sabiduría de Dios y no de la nuestra. Si aprendemos a depender también del poder de Dios, de la fuerza de Dios y no de la nuestra. Si aprendemos a depender del tiempo de Dios y no del nuestro. Si aprendemos a depender de la protección de Dios y no de la nuestra. Si aprendemos a depender de las riquezas de Dios y no de las miserias que nosotros creemos que son riquezas. Ayúdanos a entenderlo, Señor, para convertirnos en personas bendecibles y que podamos mostrar al mundo cómo es que Dios bendice a una persona y que muchas personas quieran conocer a ese Dios que bendice a través del testimonio nuestro. Perdónanos, Señor, cuando hemos puesto la confianza en nosotros mismos, cuando nos hemos autocuidado, cuando nos creemos ricos, cuando creemos que todo lo tenemos bajo control, cuando realmente no tenemos en control nada. Ayúdanos todos los días a quebrantar este corazón que es arrogante y orgulloso, al cual Dios no puede bendecir, porque la bendición de Dios está con el que es humilde, con aquel que es pobre en espíritu. Bendigo la iglesia esta mañana, Señor, y te pido que en cada uno de los hogares la bendición tuya repose, Señor, y que esta palabra pueda ser un bálsamo, pueda ser un remedio, Señor, pueda ser una bendición en la vida de cada una de las personas que escuchan. Bendigo a cada persona, Señor, en el lugar donde esté, para que sea bendecida a través del entendimiento y la comprensión de esta palabra, pero que haya un desafío a la obediencia, Señor, a vivir una vida que demuestre la obediencia a Dios, la obediencia a la palabra. Te damos infinitas gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga la vida de cada uno y cada una esta mañana. Qué bueno que haya podido quedarse hasta el final. Quiero decirle que esperamos en Dios que el próximo fin de semana ya podamos tener apertura, regresemos nuevamente a la sede de nuestra iglesia, podamos tener esa comunión, ese compartir unos con otros y hacer de este tiempo un tiempo maravilloso a través de la presencialidad a la que habíamos estado acostumbrados. Yo espero en Dios que ya el próximo domingo podamos estar juntos física y presencialmente y podamos disfrutar de la bendición del Señor. Las demás actividades usted ya las conoce, no se desconecte, mantente conectado a los devocionales todos los días, que a través de ellos recibimos grandes y poderosas bendiciones de parte del Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Quédate hasta el final porque hay algunos videos que tienen una información importante. No te desconectes inmediatamente, sino que esperas al final. Son 2 o 3 minutos solamente, pero es información que te interesa. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Queremos ser una iglesia que entiende la importancia de conocer a Cristo con claridad y reconocer que somos creados para ser como Él. Queremos propender en la educación cristiana, crecimiento y profundización en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo para cada uno de nuestros miembros. Equipamos a nuestros hermanos en las verdades bíblicas para que pueda presentar una defensa de su fe. Profesores capacitados, métodos de enseñanza dinámicos y actualizados, un ambiente acogedor, tecnología y virtualidad. Tú fuiste llamado por Dios para una labor especial y necesitas capacitarte. Por eso te invitamos a ser parte. Iniciamos este jueves 28 de enero a las 8 p.m. por la plataforma Zoom. Haz parte. Mis queridos hermanos, reciban un cordial saludo de parte del Ministerio de Acción Social. Queremos invitarlos a que sigamos participando de la canasta del amor. En estos tiempos, muchas familias necesitan nuestro apoyo. ¿Cómo lo podemos hacer? Primero, llevar nuestros productos no perecederos a nuestra iglesia y entregar a la secretaria. Segundo, cuando entreguen sus diezmos y ofrendas, pueden adicionar lo de la canasta del amor. Nosotros nos encargamos de comprar los productos, armar el mercado y bendecir una familia de nuestra iglesia. Muchas gracias por su apoyo. Que Dios los bendiga. Mis hermanos, Dios les bendiga. Quiero contarles que gracias a sus aportes y bendiciones hemos podido llegar a muchas familias de nuestra iglesia. Nuestro ministerio agradece mucho su apoyo y su constante y valiosa colaboración. Esperamos poder seguir contando con ustedes en el año 2021. Mil bendiciones.
Únete a nuestras actividades. Conéctate con nosotros todas las mañanas a través de nuestros devocionales. Escríbenos y te los enviaremos. Todos los miércoles y sábados a las 7 de la mañana, únete al tiempo de oración por la plataforma Zoom. Y no te pierdas nuestro tiempo entre amigos, todos los jueves a las 8 de la noche por nuestro canal de YouTube. También recuerda nuestros cultos del día domingo a las 5 de la tarde por nuestro canal de YouTube. Y recuerda que iniciamos nuestro Instituto Bíblico. Escríbenos para mayor información.